Minasan, konnichiwa, Kira desu. Soy Kira, tu profesor de japonés autodidacta, y vamos a seguir preparando el Noken N4. ¿Le toca el turno? A Houga, el comparativo. Empecemos la comparación haciendo preguntas. Tenemos dos elementos que queremos preguntarle a alguien. Final Fantasy, Dragon Quest. Y aquí tenemos el adjetivo Tanoshii. La pregunta es obvia. ¿Cuál es más divertido? En japonés es muy fácil. Tenemos que empezar poniendo las opciones con la partícula to. Final Fantasy, Dragon Quest. Son dos opciones, ¿verdad? Ponen las partículas para ponerlas como opciones. Final Fantasy to. Dragon Quest to. Ya tenemos las opciones. ¿Cuál te gusta más? Dragon Quest o Final Fantasy. Eso lo expresamos con el to. Y ahora tenemos que decir ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el pronombre interrogativo? Dochira. Dochira. Pero nos falta una parte esencial del comparativo, que es la partícula, aquella que se usa para decir exactamente cuáles, para seleccionar cosas. Esa es la partícula ga. Y luego aquí le podemos poner a la pregunta más o menos formalidad con el deska o sin el deska. Pregunta: Final Fantasy o Dragon Quest, ¿cuál es más divertido? Final Fantasy to Dragon Quest to dochira ga tanoshii desu ka, para ser formales. Final Fantasy to Dragon Quest to dochira ga tanoshii desu ka. Viendo bien y analizando esta gramática, no vemos en ninguna parte el más que o el menos que. Está implícito. En japonés no utilizamos ese más que o menos que cuando hacemos preguntas. Sí lo utilizamos cuando respondemos. Con la pregunta, estos son los ítems. To, dochira ga y el adjetivo. Puede que esto erróneamente te haga pensar que solo podemos usar el comparativo con adjetivos, pero se puede usar también con verbos y frases normales. Por ejemplo, takusan tabemasu, comer mucho. Takusan tabemasu. ¿Quién come más? ¿Los hombres o las mujeres? Onna no hito to otoko no hito to dochira ga takusan tabemasu ka o dochira ga takusan taberu. Después de hacer la pregunta, ¿cuál te gusta más? Dochira ga suki desu ka? Dochira ga tanoshii desu ka? Ahora tenemos que responderlo. Vamos a ver que tenemos tres formas de responder, de la más compleja a la más sencilla y simple, abreviada. Empezamos con todos los elementos para responder usando el comparativo y vamos con que Dragon Quest es más interesante que Final Fantasy. Empezamos primero con Dragon Quest es más interesante. Lo ponemos con Houga. Houga está indicando literalmente la dirección hacia la que nos estamos moviendo. Eso es lo que significa Hou. Dragon Quest no Houga. Necesitamos poner aquí no porque Hou, que significa dirección, es un nombre. Y atamos estos dos nombres con esta partícula no. Final Fantasy no Houga. Y el adjetivo, en este caso, tanoshii desu. Es más divertido Final Fantasy. Final Fantasy no Houga tanoshii desu. Si le quitamos el des es informal. Es más divertido Dragon Quest. Dragon Quest no Houga tanoshii desu. Un poco más rápido, repite. Dragon Quest no Houga tanoshii desu. No estoy intentando lavarte la cabeza para que pienses que Dragon Quest no Houga tanoshii desu. Solo es un ejemplo. Y ahora vamos a decir el perdedor. Es decir, es más interesante Final Fantasy más que Dragon Quest. Dragon Quest yori. Aquí tenemos el término perdedor. El término que se queda en el segundo grado por debajo de Final Fantasy. Dragon Quest yori Final Fantasy no Houga tanoshii desu. El orden es importante, es importante. Si quieres decirlo en un japonés perfecto, aquello gramaticalmente bien ordenado, primero viene yori, después viene Houga y luego tanoshii. ¿Por qué en este orden? Porque queremos tener la partícula ga lo más cercana y conectada entre el adjetivo y el nombre que está modificando. Diríamos Final Fantasy ga tanoshii desu. Final Fantasy es divertido.
están cerquita, ¿no? Queremos mantener esta relación adjetivo en nombre. Final Fantasy no hou ga tanoshii desu. En orden, 1, 2, 3, Dragon Quest yori, Final Fantasy no hou ga tanoshii desu. Sencillo, ¿no? Pero que sepas que se puede abreviar. No siempre tenemos que mencionar todas las partes de la oración. Podemos empezar abreviándolo. ¿Cómo? Quitando esta parte. Esto puede quitarse y sigue teniendo el mismo significado. ¿Qué nos queda? Dragon Quest yori, Final Fantasy ga tanoshii desu. Exactamente el mismo significado, pero no tan completo gramaticalmente. Dragon Quest yori, Final Fantasy ga tanoshii desu. ¿Se puede abreviar más? Sí, ¿por qué no? Vamos a quitar esta parte, por supuesto queda. Es obvio, ¿no? Que si respondemos uno, el otro es el perdido, el que pierde el término que menos deseamos. Final Fantasy ga tanoshii desu. Es decir, para decir que es más divertido, el contexto es más importante que lo que digamos gramaticalmente. Final Fantasy ga tanoshii desu. Si no hubiera una pregunta como Dragon Quest to Final Fantasy to dochira ga tanoshii desu ka, entenderíamos que Final Fantasy es divertido. Pero como respuesta a esa pregunta es Final Fantasy es más divertido. La palabra más no aparece por ninguna parte. Esa es la dificultad, pero también la simpleza y facilidad del idioma japonés. Resumiendo, 3 formas de responder el comparativo. La completa Dragon Quest yori, Final Fantasy no hou ga tanoshii desu. Segunda abreviada, Dragon Quest yori, Final Fantasy ga tanoshii desu. Tercera, simple, informal, Final Fantasy ga tanoshii desu. Te dejo más ejemplos en la web. Y son 2 los manuales que necesitas para preparar el Noken 4. Esta es la parte de gramática y lectura y el otro es el de escucha. Está en mi página web y me puedes hacer el pedido ya mismo. Minasan, kono video wa patron no minasama no okage desu. Zehi, patrón ni natte kudasai. Nos vemos en la siguiente lección.